Muchachos, muy buenas tardes de nuevo. Como bien les mencioné, pues vimos de nuevo el tema del día lunes y por tanto tenemos que abordar el tema que estaba programado para el día de hoy, martes, con primero G. Entonces, yo les dije que iba a grabarles un video y que lo iba a subir al Classroom. Va a tardar en subir el video, ¿sí? Va a estar entre hoy y mañana, porque el video tiene que pasar, primero tiene que quedar grabado, del PowerPoint a MP4 y posteriormente lo tengo que subir a YouTube. Entonces este proceso pues tarda cierto tiempo. Pero bueno, vamos a continuar entonces, muchachos. Les comentaba yo el hecho de que los servicios ambientales, ¿sí?, son esos beneficios que cubre la naturaleza y que no tienen ningún costo, pero que son necesarios para llevar a cabo las actividades que necesitamos como sociedad, para sostener a nuestra sociedad. Y se dividen en 4 tipos: servicios ambientales de apoyo, ¿sí?, que son servicios que necesitamos para solventar actividades básicas como la agricultura, la ganadería, la producción industrial, etcétera, pero que necesitamos como apoyo para sobrevivir, que son sumamente importantes. Entre ellos podemos mencionar, ¿sí?, el suelo, ¿sí?, el agua, también el oxígeno que respiramos o la polinización que es necesaria, por ejemplo, para la producción de árboles, de frutos que necesitamos como alimento. Por tanto, esos servicios que sirven de apoyo para otras actividades, algunas muy básicas como respirar y otras como la agricultura o el aseo personal como el agua, ¿sí?, así como actividades que son base de la agricultura como la polinización, entrarían como servicios ambientales de apoyo. Ahora bien, muchachos, el otro grupo de servicios se llaman servicios ambientales de regulación, ¿sí? Regulan funciones o mecanismos que la propia naturaleza nos otorga. Por ejemplo, muchachos, el clima, ¿sí?, es regulado por las concentraciones de ciertos gases en la atmósfera. Por tanto, este es un servicio ambiental de regulación. La cantidad de vapor de agua, la cantidad de dióxido de carbono, la cantidad de metano, etcétera, que hay en la atmósfera, regula el clima que tenemos, la cantidad de lluvia que cae, la temperatura ambiental, etcétera. Otros servicios ambientales de regulación son el propio ciclo hidrológico, el propio ciclo del agua, ¿sí?, la evaporación, la precipitación, el escurrimiento, etcétera, del agua, forman parte de esos servicios ambientales de regulación. La prevención de inundaciones también sería un servicio de regulación. Podría decirles también que, por ejemplo, la protección que los manglares otorgan a las playas para evitar la erosión sería un mecanismo también de regulación. Y también podría yo mencionar, por ejemplo, que las concentraciones de gases en la atmósfera terrestre también es un servicio ambiental de regulación, igual que los ciclos biogeoquímicos como el del carbono, el del nitrógeno, etcétera, ¿sí?, y que permiten que la Tierra funcione de manera adecuada, ¿sí? Otro tipo de servicios se llaman servicios ambientales de aprovisionamiento, es decir, nos dan provisiones para sobrevivir, nos dan bienes materiales. Y aquí podríamos hablar, por ejemplo, de materias primas como la madera, los minerales, las rocas, etcétera, que sirven, por ejemplo, para materiales para la construcción o para otro tipo de utensilios que necesitamos, ¿sí? El alimento que obtenemos también sería un servicio ambiental de aprovisionamiento, igual que medicamentos que aparecen en la parte donde no se logra ver porque está mi imagen, pero también obtenemos medicinas, por ejemplo, de las plantas, ¿sí? Por tanto, son servicios ambientales de aprovisionamiento. Nos dan provisiones para poder sobrevivir, materias primas, alimento y medicinas. Y el último grupo se llaman servicios ambientales
culturales, ¿sí? Esos servicios ambientales culturales, por ejemplo, permiten el esparcimiento o el entretenimiento, ¿sí? El turismo, o, por ejemplo, también el acercamiento espiritual o la investigación científica. Les decía, hay otros alumnos que, por ejemplo, si yo me voy a Catemaco y voy a ver el lago y a tranquilizarme, o en una playa, estoy utilizando un servicio ambiental cultural. En este caso, el esparcimiento o el acercamiento espiritual a través de una actividad turística. Bueno, vamos a continuar, muchachos. Dice, mis acciones y utilización de recursos repercuten, es decir, afectan el medio ambiente. Evidentemente sí. Todas las actividades que yo llevo a cabo tienen una repercusión sobre el medio ambiente, ¿sí? Y además, esta repercusión es llamada huella ecológica. La huella que yo dejo sobre el medio ambiente, la marca que yo dejo sobre el medio ambiente es la repercusión o la afectación que yo genero sobre el entorno. Tengo que tratar que esas repercusiones o esos problemas que yo estoy generando sobre el medio ambiente sean lo menores posibles, ¿sí? Por tanto, tengo que intentar que la huella ecológica de mis actividades sobre el medio ambiente sea lo menos profunda posible, ¿sí? Ahora bien, ¿qué podemos hacer para evitar disminuir las afectaciones al entorno? Bueno, podemos llevar a cabo actividades sustentables. Por ejemplo, el turismo que yo llevo a cabo debe ser un turismo responsable, en el cual no voy a hacer incendios, no voy a hacer fogatas en bosques, o si hago alguna fogata la tengo que apagar, tengo que asegurarme que esté apagada para evitar que se pueda generar un incendio forestal. Ese es un ejemplo. Si soy campesino y tengo que quemar una parcela de pastos para que crezca pasto nuevo, tengo que generar áreas cortafuegos para evitar que el fuego pase a otras parcelas y pueda llegar a bosques o manglares, ¿sí? Otro detalle también importante es que tengo que, por ejemplo, si soy turista, tengo que evitar producir tanta cantidad de basura. No puedo dejar basura en playas o en bosques. Todas esas acciones están permitiendo o pueden permitir que mi huella ecológica sea menor, ¿sí? También ahí estamos hablando de una huella ecológica menor. Y también, muchachos, el tener un consumo responsable. Si tengo algo, si por ejemplo tengo mi celular y todavía funciona, yo no voy a estar cambiando de celular cada que sale el nuevo celular, porque eso deja una huella ecológica enorme. Las materias primas y la contaminación para la producción de celulares es enorme. Utilizan metales pesados, utilizan plásticos, utilizan productos derivados de la minería, etcétera, que contaminan. Y por tanto debo de evitar, si lo necesito, pero un celular me puede durar 3 o 4 años si lo cuido. No tengo que estar cambiando constantemente. Otro detalle también importante, muchachos, es el manejo de mi basura o de mis residuos, ¿sí? Tratar de producir lo menos posible o utilizar productos que tengan gran cantidad de plásticos, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí estaría el consumo responsable. Reducir, reutilizar, reciclar, etcétera, ¿sí? Puedo rechazar también aquellos productos que tengan materiales que contaminen mucho, como por ejemplo el unicel, ¿sí? Ok, muchachos. Ahora bien, vamos a continuar, ¿sí? ¿Están listos para emprender acciones que disminuyan tu impacto sobre el entorno? Y aquí estaría la tarea que les encargué: elabora tu decálogo ambiental, ¿sí? Les decía yo que la actividad que van a llevar a cabo, que forma parte de su tarea, es el decálogo. Ok, ahora bien, muchachos, entonces van a llevar a cabo la elaboración de un decálogo ambiental. La palabra deca significa 10, por tanto un decálogo es como una serie de normas, 10 normas, pueden ser menos, pero de preferencia que sean 10, en las cuales ustedes van a decirme qué pueden hacer desde su casa
¿Qué pueden hacer desde su propia trinchera? Lo que ustedes pueden llevar a cabo para afectar en la menor medida posible al entorno, ¿sí? Ahí les pongo algunas imágenes, algunas son claves para poder armar su decálogo, ¿sí? Ok, muchachos. Ahora bien, continuamos, ¿sí? Veamos una situación real, ¿sí? Hemos hablado de cuestiones que pasan, pero que no nos repercuten tanto. Pero vamos a ver una situación con detenimiento. Y es, muchachos, el calentamiento global. Ok, ahora bien, muchachos, a veces es difícil comprender qué es el calentamiento global. Aquí vamos a desglosarlo. Sabemos que está relacionado con sequías, sabemos que está relacionado con la contaminación y que está generando pérdida de la biodiversidad por ejemplo, el deshielo de los polos o el deshielo de los glaciares que se encuentran en las montañas, como por ejemplo el Pico de Orizaba, que la temperatura cada vez es más alta y cada vez hay más calor, evidentemente. Pero vamos a ver qué es eso del calentamiento global de manera detenida en sus diapositivas. Aquí dice, ¿qué es el calentamiento global? Y aquí está, muchachos, con este nombre se le conoce al incremento global, es decir, en todo el planeta, en las temperaturas de la superficie del planeta Tierra y su aumento proyectado, es decir, lo que están estudiando los científicos y que puede aumentar la temperatura de nuestro planeta, causado predominantemente o principalmente por actividades humanas, contaminación atmosférica, deforestación, producción ganadera, actividad industrial, etc. Todas estas actividades contaminan el entorno y aumentan la cantidad que hay en la atmósfera de un gas que se llama dióxido de carbono. Y este gas llamado dióxido de carbono no es un gas malo en sí, pero su aumento sí está siendo perjudicial. Ese gas retiene la temperatura o retiene el calor de la atmósfera y por tanto produce lo que conocemos como calentamiento global, ¿sí? El aumento de la temperatura del planeta, ¿sí? Ahí están algunas de esas actividades: contaminación, deforestación, actividad ganadera, ¿sí? Y ahora dice, aunque generalmente se ocupan como sinónimos, lo más correcto es decir que el calentamiento global está dando como resultado el cambio climático global, el cambio climático del planeta. Estas temperaturas al ir en aumento por la gran cantidad de dióxido de carbono que está en la atmósfera ahora, están generando un cambio de todo el clima del planeta, ¿sí? Esto cambia evidentemente la cantidad de lluvias, la pauta de lluvias anuales que caen en un lugar, las pautas de sequía, cambia también la fuerza de los huracanes, etcétera, ¿sí? Dice mismo que está modificando el clima del planeta y los mecanismos que lo regulan. Y aquí aparecen los cambios que se están generando, deshielos de los polos, huracanes más fuertes o incluso que pueda subir el nivel del mar por el deshielo de los polos. Nos podemos enfrentar a problemas muy fuertes si no hacemos caso a las situaciones que están sucediendo. Incluso recientemente murió uno de los científicos más involucrados en enseñarnos o en mostrarnos el problema del calentamiento global y que era mexicano, Mario Molina, que murió recientemente en Estados Unidos, si no me equivoco, pero él era mexicano, ¿sí? Un orgullo para nuestro país. Ahora bien, muchachos, ¿sí? Aquí aparece mi avatar y dice, ¿y cuál es la causa del calentamiento global? Ya escuchamos que está relacionado con la contaminación, con la producción ganadera, con la deforestación, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Esa es la respuesta que vamos a intentar dar en este momento, ¿sí? Dice, el calentamiento global y el cambio climático es el resultado de un aumento en la producción y de la concentración en la atmósfera de los llamados gases de efecto invernadero, entre los que destacan vapor de agua, dióxido de carbono, metano, clorofluorocarbono y óxidos de nitrógeno. El vapor de agua es un gas que se encuentra de manera natural en la atmósfera, ¿sí? Y que aumenta la temperatura de la superficie terrestre. Un ejemplo, muchachos, cuando llega a hacer mucho calor pero con humedad, la sensación térmica aumenta,
Es lo que le llaman la sensación térmica, porque el vapor de agua hace que ese ambiente se sienta bochornoso y es un gas de efecto invernadero. Es un gas que genera que la temperatura del aire aumente, pero es un gas que de manera natural está en el planeta. ¿Sí? El dióxido de carbono también es un gas que de manera natural está en el planeta. Sin embargo, nosotros con las actividades industriales, con la utilización de vehículos automotores, con la deforestación, con la quema de bosques, estamos liberando grandes cantidades de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se produce por la combustión, ¿sí?, de combustibles fósiles como la gasolina, como el diésel, pero también por la combustión de madera. Por tanto, la quema de bosques o la tala de bosques también genera que ese dióxido de carbono, ese carbono que estaba capturado en las plantas, ahora se libera a la atmósfera y capture calor. Por tanto, la concentración más elevada de dióxido de carbono está generando, es un gas de efecto invernadero y está generando calentamiento global. El metano es un gas también producido por la descomposición de la materia orgánica. Ahí están los gases, ¿sí? Y, por ejemplo, la descomposición de la basura o la descomposición que se da en el interior del intestino de las vacas y de las reses, también está generando ese gas llamado metano y que también está aumentando la temperatura del planeta. Los otros dos gases que aparecen en amarillo son producidos por la actividad industrial y son altamente contaminantes. Y entonces, ¿estos gases son malos? Los que están en amarillo sí, pero los otros tres, vapor de agua, dióxido de carbono y metano, no son malos. ¿Sí? El problema está en que estamos aumentando sus concentraciones, ¿sí? El problema es la actividad humana. Dice, en realidad estos gases no son malos, sobre todo cuando hablamos de aquellos que existen de manera natural en nuestra atmósfera. Su función es mantener el calor que ha permitido la vida en el planeta, gracias al llamado efecto invernadero. El problema ha sido que las actividades humanas han modificado sus concentraciones atmosféricas, causando un desequilibrio global. ¿Ok? El llamado calentamiento global, que ahí está en la imagen. El efecto invernadero no es malo, pero el aumento del efecto invernadero, ese sí es malo. Y se llama calentamiento global y está causando un cambio climático. Bueno, ahora bien, ¿y cuáles son las actividades humanas que están desequilibrando las concentraciones de gases de efecto invernadero? Ahí están en sus siglas, GEI, gases de efecto invernadero. La actividad industrial, que libera grandes cantidades de dióxido de carbono, ahí se ven los humos que se liberan a la atmósfera, la quema de bosques, los incendios forestales, como los sucedidos en California y que también han sucedido en México, evidentemente, y que liberan todo el carbono que estaba en los árboles y que tardó cientos de años en capturar los árboles, se liberan en un momento, ¿sí?, a la atmósfera en forma de humo. ¿Sí? La producción de basura también genera metano. La deforestación, igual que los incendios forestales, libera el carbono, el dióxido de carbono que estaba almacenado en las plantas. Y evidentemente el uso de vehículos automotores, ¿sí? Ahí hay actividades que podemos de alguna manera también para contribuir a evitar este problema. Y también la producción de ganado, ¿sí?, libera, y aquí dice la vaca, aunque parezca increíble, mi producción a gran escala genera metano, un gas de efecto invernadero, porque la digestión de las vacas, ¿sí?, ayudada por unas bacterias que viven en sus intestinos, liberan metano. La situación, una vaca no es un problema, pero millones de vacas a nivel mundial ya son un problema también. Reducir el consumo de carne también puede ayudar a evitar el calentamiento global. ¿Sí? Vamos a continuar. ¿Cuáles son las principales consecuencias del calentamiento global? ¿Sí? Las principales consecuencias del calentamiento global dijimos que era la modificación del clima. Por tanto, puede haber inundaciones, el deshielo de los polos, que termina también con la biodiversidad de aquellas regiones y también repercute sobre zonas tropicales como la nuestra, ¿sí? Mayor incidencia de tormentas tropicales, huracanes o nortes con mayor fuerza,
pérdidas económicas, evidentemente, e incluso pérdidas humanas. Sequías mucho más prolongadas que se han dado, incluso algunas atípicas como le llaman, en lugares donde no había sequías antes, e incluso el surgimiento de enfermedades nuevas o enfermedades emergentes. Por ejemplo, el dengue no era común en lugares templados como la ciudad de Jalapa u Orizaba, y actualmente ya hay dengue en esos lugares porque su temperatura ha aumentado, ¿sí? Y también el hecho de que puede cambiar el mapa del mundo por el hecho de que puede subir el nivel del mar, ¿sí? Por el deshielo de los polos, entre otros problemas. Vamos a continuar, muchachos, ¿sí? ¿Podemos hacer algo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero? Sí, hay varias acciones. Utilizar fuentes de energías renovables, algunas no nos competen a nosotros, sino a los gobiernos, pero podemos exigir que los gobiernos hagan su papel y también el sector industrial, ¿sí? La gestión adecuada de residuos, podemos reducir también la cantidad de residuos que generamos, ¿sí? Evitar los incendios forestales, llevar a cabo un consumo responsable, llevar nuestra bolsa del mandado, no consumir lo que no necesitamos, ¿sí? Reutilizar, permitir el reciclaje de materiales, ¿sí? Los gobiernos llevar a cabo legislación ambiental, que se cumplan leyes en contra de las empresas que no están trabajando de manera sustentable, participar en campañas de reforestación, o el gobierno también llevar a cabo, o las empresas llevar a cabo campañas de reforestación y ser responsables ambientalmente hablando, ¿sí? Tiene que ver con las actividades de su decálogo ambiental. Así es, ¿sí? Dime qué comes y te diré qué tipo de nutrición tienes. Esa es la parte del viernes que vieron, el viernes 16 en Aprende en Casa 2. Y tiene que ver, muchachos, con un nuevo aprendizaje esperado que tiene que ver con nutrición y su relación con la evolución. Y ahí dice mi avatar, antes que todo debemos saber qué es la nutrición. Y ahí dice, la nutrición es un proceso biológico mediante el cual los seres vivos incorporan y transforman sustancias del ambiente, los alimentos, para obtener la energía que les permite mantener sus estructuras y llevar a cabo sus funciones vitales. Obtienen energía, recuperamos materiales que perdemos y también regulamos funciones que nos permiten continuar vivos, ¿sí? Y allá aparecen ejemplos de organismos alimentándose, ¿sí? Una célula capturando materiales del exterior, capturando alimento, organismos herbívoros, carnívoros y omnívoros consumiendo alimento, y una planta que también se nutre, pero de una manera distinta. Y ahorita vamos a ver de qué manera se nutren las plantas y de qué manera nos nutrimos nosotros los animales, ¿sí? Ahora bien, muchachos, una de las principales clasificaciones de los seres vivos está basada en la nutrición de estos, ¿sí? Ok, la propuso Whittaker en 1965, y ahí está Robert Harwin Whittaker, que vivió de 1920 a 1980, ¿sí? Y otra científica llamada Lynn Margulis, que murió recientemente, si no me equivoco, nació, es que no se ve por mi avatar, pero no se ve, perdón, por el video que estoy grabando, pero murió recientemente, si no me equivoco, en 2013, ¿sí? Pero pues estos dos científicos idearon este sistema de clasificación que está basado sobre todo en la alimentación, en la nutrición, mejor dicho, perdón, de los seres vivos. Y aquí aparece, por ejemplo, que en el reino Monera, que están las bacterias en la base del árbol de la vida, se encuentran organismos tanto heterótrofos como autótrofos. Ahorita vamos a ver qué es eso de heterótrofos y autótrofos, ¿sí? En el reino protista hay tanto organismos heterótrofos como autótrofos, también son organismos unicelulares, pero ya más avanzados en la escala evolutiva, ¿sí? Las plantas son organismos autótrofos, ahorita vamos a ver por qué son autótrofos. Los hongos y los animales somos heterótrofos. Entonces, este sistema de clasificación de Whittaker, ¿sí? En el que posteriormente también intervino Lynn Margulis, una científica estadounidense, ¿sí? Estaba basado en la alimentación de los seres vivos.
Ahora, en la nutrición, mejor dicho, perdón. Ahora bien, la nutrición, hay dos tipos de nutrición básicos, muchachos. Nutrición autótrofa, ¿sí? En los que se encuentra la fotosíntesis y la quimiosíntesis. Ahí está, ok, con sus dibujos. Y nutrición heterótrofa, ¿sí? En la que se incluyen organismos herbívoros, carnívoros, omnívoros y saprófitos. Ya estamos viendo, por ejemplo, que las plantas son autótrofas, llevan a cabo la fotosíntesis, algunas bacterias son quimiosintéticas, ¿sí? Por tanto, también se consideran autótrofas, mientras que animales y hongos, al consumir otros organismos, somos heterótrofos, ¿sí? Ok, ahí están, y los hongos también. Vamos a continuar, muchachos. Vamos a ver primero qué es la nutrición autótrofa. Y ahí aparece mi avatar detrás de un árbol, un organismo autótrofo. Dice, la nutrición autótrofa es el tipo de nutrición en la que los organismos son capaces de generar su propio alimento a partir de sustancias simples. Algo bien importante, en la cadena alimentaria ellos actúan como productores. Son los productores de alimento para las cadenas alimenticias o cadenas tróficas, ¿sí? Ahora bien, muchachos, pero hay dos tipos de nutrición autótrofa. La llamada fotosíntesis, ¿sí? Y ahí pongo un organismo fotosintético, una planta, una mata de plátano, ¿sí? En la fotosíntesis, la fuente que necesita la planta para obtener energía es la luz solar, ¿sí? Y ahí aparecen los rayos de sol que son absorbidos por una sustancia llamada clorofila que se encuentra en los tejidos de la planta. Y esta sustancia permite, muchachos, que el dióxido de carbono que capta la planta desde el aire y el agua que capta la planta disuelta o dispersa en el suelo, ¿sí? Sean utilizados para producir un mecanismo llamado fotosíntesis, que durante el mismo libera oxígeno, ¿sí? Al medio, pero que su principal producto es un alimento, una sustancia nutritiva llamada glucosa, un carbohidrato. Por tanto, las plantas, ahí estamos viendo, son capaces de producir su propio alimento, glucosa, que la puse ahí con unos rayos porque almacena energía. Es una sustancia con gran cantidad de energía que consumimos los animales. Cuando yo me estoy consumiendo un plátano de esa mata de plátano, estoy consumiendo la glucosa que generó la planta por el mecanismo de la fotosíntesis. Repito, la fotosíntesis es un mecanismo de nutrición autótrofa en el cual el dióxido de carbono y el agua son transformados en glucosa utilizando como fuente de energía la luz solar. En este proceso se libera oxígeno al medio y es necesaria una sustancia llamada clorofila. Ok, ahora bien, muchachos, ejemplos de organismos con nutrición autótrofa y fotosintética son las cianobacterias, que son un tipo de organismos unicelulares, un tipo de bacterias del reino Monera, que vimos hace rato, las algas, ¿sí? Que pertenecen al reino protista, y las plantas, que pertenecen al reino planta o plantae, que aparecen allí, ¿sí? En la diapositiva que acabamos de ver hace un momento sobre los reinos y su relación con la nutrición. Ahora bien, muchachos, está otro mecanismo muy complejo, muy diferente, pero que también produce alimento, ¿sí? Y que también son productores, y se llama quimiosíntesis, ¿sí? Aquí hablamos de algunos organismos poco comunes, bacterias que viven en el fondo del océano o en lagos de nuestro planeta, lagos o fuentes termales, y este mecanismo no ocupa la energía solar para producir su propio alimento como la fotosíntesis, sino que ocupa reacciones químicas, ¿sí? Para ocupar su energía, ¿sí?
Esa energía producida por las reacciones, ahí pongo como unos rayos, son ocupados por las bacterias para que ellas capturen el dióxido de carbono y capturen sulfuro de hidrógeno, ¿sí? O sulfuro de nitrógeno también, y puedan producir liberación de azufre o de nitrógeno y producir sobre todo alimento, glucosa también. Entonces, se parece a la fotosíntesis, pero no ocupa luz solar. La energía que ocupa procede de reacciones químicas externas a la bacteria, ¿sí? Y la bacteria es capaz de canalizar esas reacciones para producir glucosa a partir de quimiosíntesis y no produce generalmente oxígeno, sino azufre libre al medio, ¿sí? Ejemplo de organismos autótrofos quimiosintéticos serían las bacterias quimiosintéticas que viven en el fondo del océano. Ok, ahora bien, muchachos, vamos a continuar. Vamos a continuar, silencio por favor. Vamos a continuar. Ahora bien, la nutrición heterótrofa. La nutrición heterótrofa, muchachos, ¿sí? Es típica de animales y de hongos. Y vamos a ver qué es eso de la nutrición heterótrofa. Dice, tipo de nutrición en la que los organismos son incapaces de generar su propio alimento y por tanto deben obtenerlo a partir de otros organismos. Tienen que consumir a otros organismos, no pueden generar su propio alimento como los autótrofos, ¿sí? Ejemplo, esos organismos tienen dos funciones en el ecosistema, en las cadenas tróficas, o son consumidores o son descomponedores. Los animales somos consumidores y los hongos son descomponedores. Ok, ahora bien, y vamos a ver ejemplos herbívoros, y allá aparece un tapir. Y allá aparece, y ahora sí le hacemos caso a esas letras en color rojo, dice, se alimentan de plantas o algas, así como de estructuras derivadas de ellas como hojas, tallos, frutos, semillas, néctar, etc. Estos organismos se consideran herbívoros. Carnívoros, ¿sí? Se alimentan de carnes de otros organismos o de tejidos derivados de animales. Ejemplos, se pueden alimentar de insectos, de carroña, de sangre, etc. Y ahí aparece la imagen de un puma, ¿sí? Omnívoros, ¿sí? Y aparece un tlacuache. Se alimentan tanto de materia vegetal como de aquella derivada de animales. Son aquellos animales que comemos, tanto plantas como animales. Estaría el ser humano, los cerdos, etc. Pero puse fauna mexicana y puse un tlacuache o tacuacín. Y los saprófitos son organismos que se nutren a partir de materia orgánica muerta y permiten el proceso de descomposición. Ahí estarían los hongos y algunas bacterias también. Y estos actúan como descomponedores en los ecosistemas. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, aquí hay una actividad muy sencilla, ya no la pude llevar a cabo con ustedes, pero aparecen organismos y tenemos que adivinar, o bueno, no adivinar, tenemos que saber si son autótrofos o heterótrofos, quimiosintéticos o fotosintéticos, carnívoros, herbívoros, omnívoros o saprófitos, ¿sí? Ejemplo, muchachos, allá aparece una planta, ¿sí? Una cactácea. Y evidentemente yo puedo saber, lleva a cabo la fotosíntesis, produce su propio alimento, es un autótrofo, ¿sí? Aparece una bacteria, unas bacterias ahí en color como morado o azul. Y yo puedo saber, esas bacterias pueden a lo mejor producir su propio alimento, pero no mediante la fotosíntesis, sino mediante reacciones químicas, no utilizando la energía del sol. Por tanto, son quimiosintéticos y también son autótrofos, ¿sí? La planta es fotosintética porque ocupa la energía solar, ¿sí? Ahí yo podría poner el mapache, el yaguarundi, que es un gato que aparece allí mexicano, el mono zaraguato, y los hongos tienen que alimentarse de otros, por tanto son heterótrofos, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Las plantas y las bacterias quimiosintéticas son autótrofos. Bueno, ahora bien, muchachos, ¿sí? El yaguarundi consume presas vivas, por tanto es un carnívoro, ¿sí?
Ok, ahora bien, ok, muchachos, ahora bien, por ejemplo, el mono zaraguato que aparece allí come frutos, come hojas de los árboles, ¿sí? Por tanto, sería un organismo herbívoro, ¿sí? El mapache, este animalito tan bonito, come bayas, come hojas, raíces, pero también come insectos, también come peces, también come huevos, ¿sí? También se puede alimentar de pequeñas presas, reptiles, anfibios o pequeños mamíferos o aves. Por tanto, es un organismo omnívoro. Por último, los hongos que aparecen ahí son saprófitos porque se alimentan de materia orgánica muerta y permiten la descomposición. Ok, vamos a continuar, muchachos. ¿Sí? Evidentemente, las tareas que ustedes tienen que llevar a cabo. ¿Sí? Y por último, evidentemente la despedida. Y ahí puse la imagen del cambio climático. ¿Sale? Muchachos, pues espero que les sirva lo que vimos de manera asíncrona porque pues tuvimos el detalle de que no lo pudimos observar en clase. ¿Sí? Un gusto trabajar con ustedes y pónganse a estudiar y hagan sus tareas.